La enfermera que recogía sangre menstrual con fines rituales, la enfermera más temida ubicación, Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Época, 1949. El Hospital San Vicente de Pachuca nunca había conocido el silencio verdadero. Incluso en las madrugadas más oscuras del invierno de 1949, cuando la niebla descendía desde los cerros cubriendo la ciudad minera como un sudario gris, los pasillos del viejo edificio de cantera respiraban con vida propia. El crujido de las tablas del piso, el goteo incesante de las tuberías oxidadas, los gemidos apagados de los enfermos mezclándose con el aroma penetrante de éter y desinfectante barato. Pero había algo más, algo que las enfermeras veteranas notaban, pero no se atrevían a nombrar, un olor metálico, dulzón, que se intensificaba en ciertas noches, especialmente cuando la enfermera Dolores Aguirre trabajaba en el turno nocturno. Pachuca, en aquellos años, era una ciudad que aún se sacudía las cicatrices de la revolución, donde las viejas familias mineras coexistían con los recién llegados que buscaban fortuna en las entrañas plateadas de los cerros. Las calles empedradas subían y bajaban caprichosamente, flanqueadas por casonas coloniales de balcones herrumbrados y paredes descascaradas. En las noches, cuando los mineros regresaban cubiertos de polvo gris, sus siluetas se confundían con las sombras que trepaban por los muros, y las campanas de la iglesia de la Asunción marcaban las horas con un tañido grave que retumbaba en el pecho. El Hospital San Vicente se alzaba en la calle Matamoros, un edificio de 2 plantas con ventanales altos y rejas de hierro forjado que le daban el aspecto de fortaleza o prisión, dependiendo de quién lo mirara. Había sido construido en 1897 por la Congregación de las Hermanas de la Caridad, pero para 1949, tras décadas de uso y escaso mantenimiento, lucía fatigado, como un anciano que sostiene demasiadas historias en su espalda. Las paredes gruesas de cantera mantenían el frío del exterior atrapado entre sus piedras, y los radiadores de hierro fundido, cuando funcionaban, producían un ruido metálico que resonaba por todo el edificio como un animal enjaulado. Si están disfrutando de esta historia desde cualquier rincón, de México, España, Argentina o donde sea que nos escuchen, los invito a suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo. Sus palabras nos motivan a seguir trayendo estas historias que merecen ser contadas. María Teresa Robles llevaba apenas 3 meses trabajando como enfermera en San Vicente cuando comenzó a notar las peculiaridades de Dolores Aguirre. Era marzo de 1949, y María Teresa, una joven de 23 años, recién graduada de la Escuela de Enfermería de la capital, había llegado a Pachuca siguiendo a su prometido, un ingeniero de minas que trabajaba en la empresa Real del Monte. Alta y delgada, con el cabello negro siempre recogido en un moño apretado, bajo la cofia blanca, María Teresa había sido criada en una familia católica conservadora de Puebla, donde su abuela le había enseñado a rezar el rosario cada noche y a desconfiar de las mujeres raras que no se casaban ni tenían hijos. Dolores Aguirre era, definitivamente, una mujer rara. Tenía cerca de 45 años, aunque su rostro anguloso y sin arrugas podía engañar haciéndola parecer más joven bajo la luz adecuada. Era de estatura mediana, con hombros anchos y manos grandes, sorprendentemente fuertes para una mujer. Sus ojos eran de un café tan oscuro que parecían negros, y cuando miraba directamente a alguien había una intensidad que resultaba incómoda, como si pudiera leer pensamientos o secretos guardados. Llevaba trabajando en San Vicente desde 1935, 14 años de turnos nocturnos casi ininterrumpidos, lo cual era inusual.
Las otras enfermeras rotaban, pedían cambios, se cansaban del horario nocturno, pero Dolores siempre prefería la noche, siempre pedía quedarse cuando había escasez de personal en el turno oscuro. Nadie sabía mucho sobre su vida privada. Vivía sola en una casa pequeña en el barrio de La Magdalena, una zona de calles estrechas y empinadas donde las construcciones se apretujaban unas contra otras. No tenía familia visible en Pachuca, no recibía visitas, no participaba en las tertulias informales de las enfermeras durante los descansos, hablaba lo necesario, respondía con monosílabos, cumplía sus tareas con eficiencia fría. Las pocas veces que sonreía, algo en esa sonrisa resultaba forzado, como si sus labios obedecieran una orden mecánica sin el respaldo genuino de la alegría. La primera vez que María Teresa trabajó un turno nocturno completo junto a Dolores fue un viernes de principios de marzo. El hospital estaba particularmente silencioso esa noche. Solo había 12 pacientes internados, 3 mineros con silicosis en fase avanzada, 2 mujeres que se recuperaban de partos complicados, 4 niños con neumonía, un anciano con gangrena en la pierna que sería amputada al día siguiente y 2 casos de tifoidea en cuarentena. El doctor Fermín Olvera, el médico de guardia, había hecho su ronda a las 9 de la noche y se había retirado a su consultorio en el primer piso, donde habitualmente dormía en un sofá desvencijado, a menos que surgiera una emergencia. María Teresa recorría los pasillos comprobando que los pacientes estuvieran cómodos, ajustando mantas, administrando medicamentos, vaciando orinales. El hospital tenía un sistema de iluminación deficiente, bombillas amarillentas cada 5 metros que dejaban amplias zonas de penumbra. Los interruptores eran de baquelita vieja que chasqueaban con un sonido seco, y algunas luces parpadeaban constantemente, creando sombras danzantes en las paredes. El pasillo principal del segundo piso, donde se encontraban las salas de mujeres, era particularmente oscuro. Las ventanas daban al patio interior, un espacio cuadrado rodeado de muros altos, donde crecían 2 bugambilias descuidadas y donde las enfermeras ocasionalmente salían a fumar cigarrillos faros o elegantes durante los descansos. Alrededor de las 2 de la madrugada, María Teresa fue a la sala de mujeres para revisar a las 2 pacientes posparto. Una de ellas, Socorro Medina, era una mujer de 26 años que había dado a luz a su 4º hijo 3 días antes. El parto había sido difícil, con hemorragia considerable, y Socorro aún lucía pálida y débil. La otra, Guadalupe Vega, apenas tenía 17 años, era su primer bebé y había llegado al hospital después de 3 días de trabajo de parto en su casa, sin progreso. El doctor Olvera había tenido que usar fórceps, dejando moretones en la cabeza del recién nacido que alarmarían a Guadalupe cada vez que miraba a su hijo. Cuando María Teresa entró a la sala, encontró a Dolores Aguirre junto a la cama de Socorro. La luz de la lámpara de queroseno, que mantenían encendida en las noches, proyectaba sombras alargadas. Dolores sostenía algo en sus manos, algo blanco, que al principio María Teresa pensó que era una compresa o vendaje, pero al acercarse, vio que era una toalla sanitaria usada, manchada de sangre oscura. Dolores la examinaba con una concentración casi reverencial, girándola entre sus dedos, estudiando las manchas como quien lee un texto antiguo. «Disculpe, enfermera Aguirre», dijo María Teresa, tratando de mantener la voz firme, aunque sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Necesita ayuda con algo?» Dolores levantó la vista bruscamente, y en sus ojos había una expresión que María Teresa no pudo descifrar completamente. Sorpresa, molestia, quizás algo de desafío. Por un segundo, el aire entre ellas pareció espesarse, cargarse de una tensión eléctrica. Luego,
Dolores dobló la toalla sanitaria con movimientos precisos y la colocó en una bolsa de papel marrón que llevaba en el bolsillo de su delantal. «Solo recolectando desechos para eliminar apropiadamente», respondió Dolores con voz plana, sin inflexión emocional. «Las normas de higiene requieren manejo cuidadoso de materiales contaminados». Era una explicación razonable, técnicamente correcta. Pero algo en la manera en que Dolores había sostenido esa toalla, la forma en que la había examinado, no concordaba con un simple procedimiento de higiene. María Teresa asintió lentamente, sintiendo que su instinto le advertía sobre algo que su mente racional aún no podía nombrar. «Por supuesto», murmuró, moviéndose hacia la cama de Guadalupe, quien dormía inquieta, su rostro juvenil contraído en una mueca de dolor incluso en sueños. Dolores salió de la sala sin decir nada más, sus zapatos blancos de enfermera produciendo un sonido suave y rítmico contra las baldosas del piso. María Teresa la escuchó alejarse por el pasillo, el sonido desvaneciéndose gradualmente hasta fundirse con el silencio nocturno del hospital. Revisó los signos vitales de ambas pacientes, anotó las observaciones en las hojas clínicas que colgaban de los pies de las camas y se quedó un momento mirando por la ventana hacia el patio interior, donde las sombras de las bugambilias se mecían suavemente con la brisa fría que bajaba de los cerros. Los días siguientes, María Teresa comenzó a observar más atentamente a Dolores. No era algo consciente al principio, más bien una curiosidad que crecía cada vez que coincidían en los turnos. Notó que Dolores siempre se ofrecía voluntaria para encargarse de las pacientes de ginecología y obstetricia. Cuando había mujeres con menstruación abundante, con hemorragias posparto o en los días posteriores a abortos espontáneos, Dolores era la primera en acudir. Siempre llevaba consigo esas bolsas de papel marrón y María Teresa comenzó a preguntarse qué hacía exactamente con ellas. Una tarde, durante el cambio de turno, María Teresa se encontró en el vestuario de enfermeras con Beatriz Sandoval, una mujer de 50 años que llevaba 2 décadas trabajando en San Vicente. Beatriz era robusta, de carácter fuerte, con 3 hijos casados y una nieta recién nacida. Era conocida por su franqueza brutal y su desconfianza hacia cualquier cosa que oliera a modernidad innecesaria, como llamaba a las nuevas técnicas médicas que llegaban de Estados Unidos. «¿Qué opinas de la enfermera Aguirre?», preguntó María Teresa mientras se cambiaba el uniforme, tratando de que la pregunta sonara casual. Beatriz dejó de abrocharse los botones de su blusa y miró a María Teresa con una expresión difícil de interpretar. Había cautela en sus ojos, pero también algo más oscuro, algo como reconocimiento. «Esa mujer», dijo Beatriz después de una pausa larga, bajando la voz aunque estaban solas, «lleva aquí más tiempo del que debería. Hay algo en ella que no está bien, María Teresa. Yo no soy de las que creen en tonterías, pero Dolores Aguirre tiene algo raro, muy raro». «¿Raro cómo?», insistió María Teresa, sintiendo cómo su pulso se aceleraba ligeramente. Beatriz se acercó, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. «Hace unos 5 años trabajaba aquí una enfermera joven. Se llamaba Esperanza Torres. Bonita muchacha, recién casada, con muchas ganas de aprender. Un día le hizo una pregunta a Dolores sobre algo que vio, algo con las toallas sanitarias de las pacientes. No sé exactamente qué fue lo que vio. Esperanza nunca me dio detalles completos. Pero a la semana siguiente, Esperanza renunció. Se fue de Pachuca, regresó a Querétaro con su familia. Antes de irse, me buscó, me abrazó llorando y me dijo: «Beatriz, hay cosas en este mundo que es mejor no ver. Hay gente que no es lo que aparenta. Cuídate de la enfermera Aguirre». Oh, María Teresa sintió como la piel de sus brazos se erizaba.
¿Y nunca supiste qué fue lo que vio? No. Y te soy sincera, tampoco quise saberlo. A veces es mejor mantenerse alejada de ciertos asuntos. Yo tengo familia que mantener, un trabajo que necesito. Dolores nunca ha hecho nada directamente malo. Ningún paciente se ha quejado, cumple con su trabajo. Pero Beatriz hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior. Hay otras enfermeras que se han ido a lo largo de los años. No todas se van por Dolores, pero algunas sí. Nunca hablan, nunca explican, simplemente se van. Esa conversación quedó grabada en la mente de María Teresa como un sello al rojo vivo. Durante las siguientes semanas observó a Dolores con más atención, tratando de ser discreta pero vigilante. Notó patrones. Dolores siempre trabajaba los turnos en los que había más pacientes mujeres. Cuando no había suficientes en San Vicente, a veces se ofrecía para ir al Hospital Civil, el otro centro médico importante de Pachuca, ubicado cerca del mercado Benito Juárez. También notó que Dolores parecía conocer los ciclos menstruales de las enfermeras. En más de una ocasión se acercaba a alguna compañera ofreciéndole toallas sanitarias limpias, que guardaba en su casillero personal. Para que no tengas que comprar las caras de la farmacia, decía con esa sonrisa mecánica. Yo las consigo baratas. Algunas aceptaban agradecidas, otras, las más veteranas, declinaban educadamente. María Teresa siempre declinaba, sintiendo una repulsión instintiva que no podía explicar racionalmente. A mediados de abril, la primavera comenzaba a cambiar el paisaje de Pachuca. Las lluvias esporádicas lavaban el polvo gris de las calles, y los árboles de los pocos parques de la ciudad brotaban con hojas nuevas. El hospital seguía siendo un lugar de sufrimiento y esperanza mezclados, donde la vida y la muerte se encontraban en pasillos mal iluminados. María Teresa se había adaptado al ritmo del trabajo, a los olores, a los sonidos, a las pequeñas victorias y las pérdidas inevitables, pero no se había adaptado a Dolores Aguirre. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, María Teresa fue al almacén del segundo piso a buscar sábanas limpias. El almacén era un cuarto estrecho con estanterías de madera que llegaban hasta el techo, llenas de ropa blanca, vendajes, gasas y materiales diversos. Una sola bombilla colgaba del centro del techo, proporcionando luz insuficiente. María Teresa entró, tomó las sábanas que necesitaba y estaba a punto de salir cuando escuchó un ruido en el rincón más alejado del almacén, donde las sombras eran más densas. Se congeló, el corazón golpeándole el pecho. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz sonando más aguda de lo que pretendía. Una figura emergió de las sombras. Era Dolores. Llevaba una bolsa grande de lona en la mano derecha, abultada y evidentemente pesada. Sus ojos brillaban en la penumbra con esa intensidad característica, y por un momento ninguna de las dos dijo nada. El silencio se extendió, cargado de tensión. «Trabajas hasta muy tarde, María Teresa», dijo finalmente Dolores, su voz suave pero con un filo cortante. «Deberías descansar más. El cansancio hace que veamos cosas que no existen. Solo vine por sábanas», respondió María Teresa, sosteniendo las sábanas como si fueran un escudo. «No sabía que estabas aquí. Este hospital está lleno de rincones oscuros», continuó Dolores, dando un paso hacia ella. «Lugares donde las personas guardan secretos. Todos tenemos secretos, ¿verdad, María Teresa? Cosas que no queremos que otros sepan». Había algo amenazante en esas palabras, aunque el tono de Dolores permanecía neutral. María Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tengo que regresar a mi ronda», dijo, retrocediendo hacia la puerta. «Por supuesto», Dolores sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Ten cuidado en los pasillos. A veces las sombras juegan trucos con nuestra mente».
María Teresa salió del almacén con el corazón desbocado, las sábanas apretadas contra su pecho. Caminó rápidamente por el pasillo, sus pasos resonando en la quietud nocturna. Cuando llegó a la estación de enfermeras, se sentó temblando, tratando de calmarse. ¿Qué había estado haciendo Dolores en el almacén a esas horas? ¿Qué llevaba en esa bolsa? Y lo más inquietante, ¿por qué esa amenaza velada sobre secretos? Los días siguientes, María Teresa comenzó a tener pesadillas. Soñaba con pasillos infinitos del hospital, con puertas que se abrían a habitaciones llenas de sangre, con manos que emergían de las sombras para tocarla. Despertaba sudorosa, el corazón palpitando, la imagen de los ojos oscuros de Dolores Aguirre grabada en su mente. Su prometido, Arturo, notó su agitación. «Estás trabajando demasiado», le dijo una mañana mientras desayunaban en la pequeña casa que rentaban cerca de la plaza principal. «Deberías pedir una semana de descanso, te ves agotada». «No es el trabajo», murmuró María Teresa, removiendo distraídamente el café con leche. Hay algo raro en el hospital. No sé cómo explicarlo». Arturo, un hombre práctico y racional, formado en las escuelas de ingeniería más prestigiosas del país, frunció el ceño. «¿Raro cómo? ¿Problemas con algún doctor? ¿Con el director?» María Teresa negó con la cabeza. «Es una de las enfermeras, Dolores Aguirre. Hay algo en ella que no está bien, Arturo. La forma en que actúa, las cosas que hace». «¿Qué cosas hace?», preguntó Arturo, su tono volviéndose más serio. María Teresa dudó. ¿Cómo explicar sin sonar paranoica? ¿Cómo describir esa sensación de amenaza difusa, esa intuición de que algo profundamente incorrecto estaba sucediendo bajo la superficie aparentemente normal del hospital? «Recolecta cosas», dijo finalmente, «toallas sanitarias usadas, sangre menstrual, las guarda en bolsas, las lleva a algún lugar, y la forma en que me mira a veces, como si supiera algo de mí que ni yo misma sé». Arturo se reclinó en su silla, estudiándola con preocupación. «María Teresa, los hospitales son lugares estresantes, lidias con enfermedad y muerte cada día. Es posible que tu mente esté amplificando cosas normales, dándoles significados siniestros donde no los hay. Tal vez esa enfermera simplemente es meticulosa con la higiene, con los desechos médicos». «No es solo eso», insistió María Teresa, sintiendo frustración porque no podía articular exactamente qué era lo que la inquietaba tanto. «Hay otras enfermeras que han renunciado por ella. Beatriz me lo dijo. Y la forma en que Dolores habló conmigo la otra noche en el almacén fue como una amenaza». «¿Te amenazó directamente?» «No exactamente, pero...» «Entonces tal vez estás leyendo demasiado en simples palabras». Arturo tomó su mano a través de la mesa. «Mira, si te hace sentir mejor, puedes reportarla al director del hospital. Dile tus preocupaciones. Pero no te obsesiones con esto, amor. No dejes que una compañera difícil arruine tu carrera». María Teresa asintió, aunque sabía que no reportaría nada. ¿Qué diría? ¿Que una enfermera la ponía nerviosa? ¿Que recolectaba toallas sanitarias de forma extraña? No había evidencia real de nada ilegal o directamente peligroso. Solo intuición, solo miedo. Pero el miedo seguía creciendo. A finales de abril, llegó al hospital una paciente que cambiaría todo. Se llamaba Refugio Castillo. Tenía 32 años y había sido admitida por una hemorragia uterina severa que los doctores no lograban controlar. Refugio era una mujer pequeña, de piel morena y ojos grandes que parecían perpetuamente asustados. Trabajaba como costurera en una de las fábricas textiles de la zona industrial de Pachuca. Vivía con sus 4 hijos en una vecindad cerca del barrio del Arbolito. Su esposo había muerto 2 años atrás en un accidente en la mina La Esperanza.
aplastado por una viga que cedió en un túnel mal reforzado. Refugio había estado sangrando durante casi un mes. Al principio eran manchas, luego flujos más abundantes, hasta que una tarde colapsó en su trabajo, empapando su vestido y el piso de sangre. Las compañeras de trabajo la trajeron al hospital en un taxi, prácticamente cargándola porque ya no podía caminar. El doctor Olvera la examinó y determinó que necesitaba una histerectomía urgente, pero Refugio se negaba, llorando y suplicando que no le quitaran su matriz, que era muy joven, que todavía quería tener más hijos aunque su esposo hubiera muerto. «Usted no entiende, doctor», sollozaba Refugio mientras las enfermeras trataban de calmarla. «Si me quitan eso, ya no soy mujer completa. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar mi familia?». Era una creencia común en aquella época, especialmente entre las mujeres de clase trabajadora. La matriz definía la feminidad, la identidad femenina. Perderla era perder algo esencial, convertirse en algo menos, algo incompleto. El doctor Olvera, un hombre de 60 años que había visto demasiados casos similares, suspiró con frustración. «Señora Castillo, si no operamos, va a morir desangrada. Es así de simple. Su útero está perforado, hay una infección avanzada. No hay otra opción». Pero Refugio seguía negándose, aferrándose a las barandas de la cama de hospital como si fueran su última conexión con la vida. Finalmente, el doctor Olvera decidió estabilizarla con transfusiones de sangre y esperar a que cambiara de opinión. La colocaron en la sala de mujeres, en la cama junto a la ventana. María Teresa fue asignada como su enfermera principal. Durante los primeros días, María Teresa desarrolló un afecto especial por Refugio. Había algo en esa mujer frágil, en su terquedad desesperada, que le conmovía. Refugio le contaba historias sobre sus hijos, Miguel de 9 años, que quería ser ingeniero como su padre, Lucía de 7, que cantaba en el coro de la parroquia, los gemelos de 5, traviesos e inseparables. Hablaba de su esposo muerto con una mezcla de amor y resentimiento, culpándolo por haberla dejado sola, pero extrañándolo con una intensidad física que la hacía llorar en las noches. «A veces siento que él me está llamando», decía Refugio, su voz débil pero clara. «Siento que me quiere llevar con él. Pero no puedo irme, enfermera. Mis hijos me necesitan. ¿Quién va a cuidarlos si yo me voy?» «No te vas a ir», le aseguraba María Teresa, aunque internamente sabía que Refugio estaba empeorando. Las transfusiones ayudaban temporalmente, pero la hemorragia continuaba. El color de su piel se volvía cada vez más pálido. Sus labios adquirían un tono azulado. Sus ojos se hundían en las cuencas. Dolores Aguirre mostró un interés particular en Refugio desde el primer día. Siempre se ofrecía voluntaria para cambiar sus vendajes, para limpiarla, para estar con ella durante las crisis de sangrado más intensas. María Teresa notó que Dolores pasaba mucho tiempo junto a la cama de Refugio en las noches, sentada en una silla, observándola dormir. Cuando María Teresa preguntaba qué estaba haciendo, Dolores respondía que simplemente estaba monitoreando a la paciente, que era su deber como enfermera asegurarse de que estuviera cómoda. Una noche, María Teresa despertó sobresaltada en la pequeña habitación que el hospital proporcionaba a las enfermeras de guardia. Había tenido una pesadilla vívida. Estaba en el hospital, pero los pasillos estaban inundados de sangre que fluía por el piso como un río oscuro. Caminaba descalza, sintiendo la calidez pegajosa bajo sus pies, buscando algo o alguien. Al final del pasillo veía una figura de espaldas, una mujer con el uniforme de enfermera. Cuando la figura se giraba, era Dolores, pero su rostro estaba distorsionado, transformado en algo que no era completamente humano. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y de su boca goteaba sangre.
María Teresa se despertó jadeando, el corazón martilleándole el pecho. Miró el reloj. Eran las 4 de la madrugada. Se levantó, se puso el uniforme rápidamente y decidió hacer una ronda por el hospital, aunque no fuera estrictamente necesario. Necesitaba moverse, necesitaba convencerse de que todo estaba bien, que su pesadilla era solo eso, una pesadilla. Los pasillos estaban en silencio. La mayoría de los pacientes dormían, y el único sonido era el tic-tac del reloj de pared en la estación de enfermeras. María Teresa caminó lentamente, revisando las salas una por una. Cuando llegó a la sala de mujeres, encontró la puerta entreabierta. Una luz tenue salía de dentro, y María Teresa escuchó un murmullo bajo, como si alguien estuviera rezando o cantando. Empujó la puerta suavemente, y lo que vio la dejó paralizada. Dolores Aguirre estaba junto a la cama de refugio, pero no estaba simplemente monitoreando. Sostenía entre sus manos una toalla sanitaria empapada de sangre, y con movimientos deliberados la estaba exprimiendo sobre un frasco de vidrio, recogiendo la sangre en el recipiente. El frasco ya estaba medio lleno con un líquido oscuro, casi negro en la luz tenue. Pero lo más perturbador era que Dolores estaba murmurando algo, palabras en un idioma o dialecto que María Teresa no reconocía. Palabras que sonaban antiguas, guturales, cargadas de una intensidad casi palpable. Refugio dormía, inconsciente del horror que se desarrollaba junto a ella. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Su piel estaba tan pálida que parecía transparente. María Teresa sintió que sus piernas se convertían en plomo, que su voz se atascaba en la garganta. Quiso gritar, quiso correr, pero estaba congelada por el shock y el miedo. Dolores debió sentir su presencia porque se detuvo abruptamente. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza para mirar a María Teresa. En ese momento, bajo la luz amarillenta de la lámpara de queroseno, el rostro de Dolores parecía diferente, alterado de alguna manera sutil, pero profundamente inquietante. Sus ojos brillaban con esa oscuridad absoluta, y en sus labios había una sonrisa que no tenía nada de humano. «María Teresa», dijo Dolores con voz suave, casi afectuosa. «Siempre apareces en los momentos más inoportunos». «¿Qué estás haciendo?», logró articular María Teresa, su voz apenas un susurro estrangulado. Dolores miró el frasco en su mano, luego de vuelta a María Teresa. «Estoy haciendo mi trabajo. Un trabajo que comenzó mucho antes de que nacieras, un trabajo que continuará mucho después de que te hayas ido. Hay fuerzas en este mundo, María Teresa, que la gente como tú nunca entenderá. Fuerzas que requieren alimentación, que requieren sacrificio. Voy a reportarte». María Teresa dio un paso atrás hacia la puerta. «Voy a contarle todo al doctor Olvera, al director, a las autoridades». La sonrisa de Dolores se amplió. «¿Y qué les vas a decir? Que estoy recolectando sangre menstrual. No es ilegal. Los desechos médicos tienen que ser manejados apropiadamente. Que estoy murmurando. Tal vez rezo por la recuperación de los pacientes. Eso es un crimen». Hizo una pausa, su expresión volviéndose más dura. «Nadie te va a creer, María Teresa. Y si insistes, si intentas exponerme, te prometo que te arrepentirás. Hay cosas peores que perder tu trabajo. Hay cosas mucho, mucho peores». María Teresa sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. La amenaza en las palabras de Dolores era clara, inequívoca. No era simplemente una advertencia profesional, era algo mucho más oscuro, más personal. En ese momento, mirando esos ojos negros que brillaban con una intensidad antinatural, María Teresa comprendió que estaba frente a algo que excedía su entendimiento, algo que la racional educación de las hermanas de la caridad
nunca le había preparado para enfrentar. «Refugio va a morir», dijo Dolores, girándose de nuevo hacia la paciente dormida. «Morirá en 3 días, exactamente a las 3 de la madrugada del domingo. Su sangre es especial, María Teresa. Sangre de una mujer que ha conocido el dolor, que ha parido hijos, que ha perdido a su compañero. Sangre cargada de sufrimiento y esperanza. Es perfecta para lo que necesito». «¿Qué necesitas?», preguntó María Teresa, aunque una parte de ella no quería saberlo. Temía la respuesta más que al silencio. Dolores cerró el frasco con cuidado, envolviéndolo en un paño oscuro antes de guardarlo en el bolsillo profundo de su delantal. «Hay pactos antiguos, María Teresa. Pactos que se sellaron mucho antes de que los españoles llegaran a estas tierras con sus cruces y sus dioses pálidos. Los pueblos nahuas sabían cosas que ustedes, con su cristianismo importado, nunca entenderán. Sabían que la sangre menstrual no es simplemente desecho, es poder puro, es conexión con las fuerzas primordiales de la vida y la muerte. Es el puente entre los mundos». María Teresa recordó vagamente historias que su abuela le contaba cuando era niña, historias que las mujeres mayores susurraban en las cocinas mientras preparaban mole o tortillas. Historias sobre brujas que usaban sangre para hechizos, sobre mujeres que mezclaban su menstruación con chocolate para amarrar hombres, sobre curanderas que pedían sangre de parto para rituales de protección. Siempre había pensado que eran supersticiones, cuentos para asustar a las niñas y mantenerlas obedientes. Pero ahora, en este hospital oscuro, frente a esta mujer que no parpadeaba y cuya presencia parecía absorber la luz, esas historias cobraban una realidad aterradora. «Los nahuas de estas regiones», continuó Dolores, su voz adquiriendo un tono casi pedagógico, como si estuviera dando una lección, creían que la sangre menstrual contenía el poder de las mujeres para crear vida. Por eso la usaban en ceremonias, en ofrendas a Tlazolteotl, la diosa comedora de inmundicias, la que purificaba los pecados y controlaba el deseo. Pero también hay entidades más oscuras, más antiguas que los propios mexicas. Entidades que habitaban estos cerros cuando todavía no había nombres para las cosas. Ellas requieren alimentación constante y a cambio otorgan dones. ¿Qué clase de dones? María Teresa sintió su voz temblar. Longevidad, conocimiento, poder sobre la vida y la muerte. Dolores se acercó un paso y María Teresa retrocedió instintivamente. «Yo tengo 45 años, pero nací en 1883. Haz las cuentas, enfermera. Tengo 66 años, aunque mi cuerpo muestra 45. ¿Cómo crees que eso es posible?» Era imposible, era una locura. Pero María Teresa miraba ese rostro sin arrugas, esos ojos brillantes, esas manos fuertes, y una parte oscura de su mente comenzaba a creer. «Estás loca», susurró, aunque las palabras sonaron huecas incluso a sus propios oídos. «Llámalo locura, si eso te hace sentir mejor». Dolores se encogió de hombros. «Pero la locura es simplemente conocimiento que la mayoría no está preparada para aceptar. Yo he visto imperios caer, María Teresa. Vi la dictadura de Porfirio Díaz, vi la revolución, vi la muerte de miles. He trabajado en hospitales desde 1910, recolectando lo que necesito, alimentando lo que debe ser alimentado. Y continuaré mucho después de que tu cuerpo esté pudriéndose en algún cementerio de pueblo». María Teresa quiso correr, quiso gritar, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en esa sala oscura, con Refugio agonizando silenciosamente y Dolores Aguirre, o lo que fuera que habitaba ese cuerpo, revelando verdades que destrozaban todo lo que ella creía sobre la realidad. «Vete ahora», ordenó Dolores, su tono cambiando a algo más duro. «Vete y piensa cuidadosamente sobre lo que vas a hacer.
Puedes intentar exponerme, pero te garantizo que nadie te creerá. O puedes ser inteligente, terminar tu turno, renunciar calladamente como lo han hecho otras antes que tú, e irte de Pachuca. Olvida lo que viste, olvida lo que sabes. Vive tu vida pequeña y ordinaria. Esa es mi oferta generosa, María Teresa Robles. Es más de lo que le he dado a otras que se entrometieron donde no debían. María Teresa finalmente logró moverse. Dio media vuelta y salió de la sala, caminando rápidamente, casi corriendo por el pasillo. Sus pasos resonaban demasiado fuerte en el silencio nocturno. Llegó al baño de enfermeras, cerró la puerta con seguro y vomitó violentamente en el inodoro. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sudor frío empapaba su frente y su espalda. Se quedó allí, arrodillada en el piso de baldosas frías, llorando silenciosamente, preguntándose si estaba perdiendo la cordura. ¿Había realmente presenciado eso? Dolores Aguirre realmente le había revelado que era alguna clase de bruja inmortal que recolectaba sangre menstrual para rituales oscuros. O estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa, amplificando sus sospechas hasta convertirlas en fantasías paranoicas. Pero la imagen del frasco lleno de sangre oscura era demasiado vívida. Las palabras de Dolores resonaban demasiado claras en su memoria. Y esa predicción, Refugio va a morir en 3 días, exactamente a las 3 de la madrugada del domingo. María Teresa se limpió la boca, se lavó la cara con agua fría que salía herrumbrada de los grifos viejos y se miró en el espejo manchado que colgaba sobre el lavabo. Su reflejo la asustó. Tenía ojeras profundas, los labios pálidos, los ojos enrojecidos. Parecía haber envejecido años en una sola noche. Terminó su turno en estado de shock, moviéndose mecánicamente, cumpliendo sus tareas sin realmente estar presente. Cuando llegó la mañana y la enfermera del turno diurno, Carmen Flores, llegó para relevarla. María Teresa apenas pudo articular el reporte de los pacientes. Carmen, una mujer de 30 años con 3 hijos y carácter alegre, notó su estado. «¿Estás bien, María Teresa? Te ves terrible». «No dormí bien», murmuró María Teresa, quitándose la cofia con manos temblorosas. «Pesadillas. Este lugar a veces te agarra así». Carmen puso una mano comprensiva en su hombro. «Yo los primeros meses tenía pesadillas horribles. Soñaba con pacientes muertos que se levantaban de sus camas, con pasillos que no terminaban nunca. Es el estrés, la falta de sueño, mejora con el tiempo». Pero María Teresa sabía que esto no era simplemente estrés, esto era algo completamente diferente. Los siguientes 3 días fueron una tortura para María Teresa. Intentó hablar con Arturo, pero ¿cómo explicarle? Cada vez que intentaba formar las palabras, sonaban ridículas incluso en su propia mente. Mi compañera de trabajo es una bruja inmortal de 66 años que se ve de 45 y recolecta sangre menstrual para rituales oscuros. Arturo la enviaría directamente con un psiquiatra. Consideró ir con el padre Macías, el sacerdote de la parroquia de la Asunción. ¿Pero qué diría? Que había descubierto prácticas paganas en el hospital. El padre Macías era un hombre práctico, más preocupado por las colectas dominicales y los bautizos que por asuntos de brujería. Probablemente pensaría que estaba siendo histérica, que su imaginación femenina había corrido salvaje. También pensó en reportarlo a las autoridades civiles, a la policía municipal. Pero Pachuca, en 1949, era una ciudad donde los ricos mineros y sus familias controlaban casi todo. El director del hospital, el doctor Esteban Villarreal, era cuñado del presidente municipal. Dolores llevaba 14 años trabajando sin un solo incidente reportado. Ella, en cambio, era una recién llegada sin conexiones. ¿A quién creerían?
Así que María Teresa hizo lo que miles de mujeres han hecho a lo largo de la historia cuando enfrentan horrores que nadie más puede ver. Observó, esperó y rezó para estar equivocada. Refugio Castillo empeoraba visiblemente con cada hora que pasaba. El doctor Olvera, frustrado por su negativa a aceptar la cirugía, le había dado un ultimátum: o aceptaba la histerectomía el viernes por la tarde, o la enviaría a su casa para que muriera con su familia. Refugio, debilitada y apenas consciente, había cedido finalmente. La operación fue programada para el viernes a las 4 de la tarde. María Teresa no estaba de turno ese viernes, pero fue al hospital de todos modos, incapaz de quedarse en casa. Se paseaba nerviosamente por los pasillos, esperando noticias de la cirugía. A las 6 de la tarde, el doctor Olvera salió del quirófano con expresión sombría. María Teresa lo interceptó. «¿Cómo está? ¿Sobrevivió?» El doctor Olvera se quitó el gorro quirúrgico, revelando su cabello gris empapado de sudor. «Técnicamente, sí. Logramos remover el útero, detener la hemorragia principal. Pero perdió mucha sangre, demasiada. No tenemos suficientes donantes, y su tipo sanguíneo es difícil de conseguir. Le doy 2 o 3 días máximo. Su cuerpo simplemente está demasiado débil». 2 o 3 días. Dolores había dicho 3 días, exactamente a las 3 de la madrugada del domingo. María Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era viernes por la tarde. Si Dolores tenía razón, Refugio moriría en aproximadamente 33 horas. Esa noche, María Teresa no durmió. Se sentó en su pequeña habitación con un rosario entre las manos, rezando mecánicamente mientras miraba el reloj avanzar lento e inexorable. Arturo había salido temprano para una inspección en la mina La Camelia. Estaría fuera todo el fin de semana. Estaba sola con sus pensamientos, sola con su terror. El sábado fue interminable. María Teresa fue a misa de 7 en la parroquia de la Asunción, arrodillándose en las bancas de madera gastada, rezando con una intensidad que no había sentido desde niña. Pedía protección, pedía fuerza, pedía que Dolores estuviera loca o mintiendo, que sus palabras fueran solo el delirio de una mente enferma. Después de misa, caminó por las calles de Pachuca sin rumbo fijo. La ciudad estaba llena de vida ese sábado soleado de abril. En el mercado Benito Juárez, las vendedoras ofrecían sus productos con gritos musicales: nopales frescos, chiles secos, piloncillo, mole negro en grandes cazuelas de barro. Los niños corrían entre los puestos, persiguiéndose con risas agudas. Las señoras regateaban precios con seriedad ceremonial. Todo tan normal, tan cotidiano, tan real. Y sin embargo, María Teresa sentía como si caminara en una película, separada de la realidad por una membrana invisible. Compró tamales de un puesto callejero, pero no pudo comerlos. El estómago se le había cerrado. Terminó dándoselos a un niño harapiento que pedía limosna en las escaleras de la iglesia. Cuando cayó la noche del sábado, María Teresa tomó una decisión: iría al hospital. Si Dolores tenía razón, si Refugio realmente moría a las 3 de la madrugada, necesitaba estar allí. Necesitaba verlo, necesitaba confirmar o negar de una vez por todas si estaba lidiando con algo real o simplemente con su propia paranoia desbordada. Llegó al Hospital San Vicente cerca de las 11 de la noche. El guardia nocturno, don Severiano, un anciano de 70 años que había trabajado en las minas hasta que perdió 3 dedos en un accidente, la saludó con sorpresa. Enfermera Robles no sabía que estaba de turno esta noche. «No lo estoy», respondió María Teresa. «Pero tengo una paciente que me preocupa. Vine a revisarla». Don Severiano asintió comprensivo. «Esa señora del segundo piso, ¿verdad?
la que operaron ayer. Mi esposa está rezando por ella. Dice que tiene hijos chiquitos que van a quedar huérfanos. María Teresa subió las escaleras de piedra que crujían bajo sus pasos. El hospital nocturno era un lugar diferente al diurno. Las sombras parecían más densas, los sonidos más amplificados. El tic-tac del reloj de pared sonaba como martillazos. El goteo de agua en alguna tubería lejana marcaba un ritmo irregular que ponía los nervios de punta. La estación de enfermeras del segundo piso estaba vacía temporalmente. Probablemente la enfermera de turno estaba haciendo rondas. María Teresa caminó hacia la sala de mujeres, empujó la puerta suavemente y entró. Había 4 camas en la sala. 3 estaban ocupadas. Refugio en la cama junto a la ventana, una anciana con neumonía que respiraba trabajosamente y una mujer joven que se había fracturado la cadera en una caída. Todas dormían, o al menos tenían los ojos cerrados. María Teresa se acercó a Refugio. Su condición había empeorado dramáticamente desde la operación. Su piel tenía un tono gris amarillento, como cera vieja. Los labios eran casi azules. La respiración era superficial, irregular, con largos intervalos entre cada inhalación. María Teresa tomó su muñeca para sentir el pulso. Era débil, filiforme, como el aleteo de un pájaro moribundo. No debería estar aquí. La voz hizo que María Teresa saltara casi gritando. Se giró bruscamente. Dolores Aguirre estaba parada en la entrada de la sala, con su uniforme impecablemente blanco, sus manos cruzadas frente al delantal. En la luz tenue, su rostro parecía una máscara, perfectamente compuesto pero vacío de emoción genuina. «Vine a ver a Refugio», dijo María Teresa, tratando de mantener la voz firme. «Refugio va a morir pronto», respondió Dolores, caminando lentamente hacia ellas. «Ya te lo dije, no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Su destino está sellado». «Los destinos no están sellados». María Teresa sintió una chispa de coraje encenderse en su pecho, alimentada por el miedo, pero también por la indignación. Somos seres humanos con voluntad propia, no piezas en algún juego oscuro de fuerzas incomprensibles. Dolores sonrió, y esa sonrisa era peor que cualquier gesto de ira. ¿Voluntad propia? ¡Qué ingenua eres! Piensas que controlas tu vida, pero eres tan impotente como esta mujer muriendo. Todos ustedes son ganado, María Teresa. Ganado que vive, sangra, sufre y muere sin entender jamás las verdaderas fuerzas que mueven el mundo. ¿Y tú sí las entiendes? María Teresa dio un paso al frente, algo en su interior negándose a retroceder. ¿Tú que te escondes en hospitales recolectando sangre como una ladrona? ¿Tú que necesitas alimentar entidades oscuras para mantener tu juventud falsa? No eres poderosa, Dolores. Eres patética. Por primera vez, María Teresa vio una emoción genuina cruzar el rostro de Dolores. Furia. Sus ojos se oscurecieron aún más, si eso era posible, y sus manos se cerraron en puños. «Cuidado con tus palabras, niña. Hay límites a mi paciencia». ¿O qué? María Teresa sintió que había cruzado algún umbral, que ya no podía retroceder. ¿Vas a matarme? ¿Vas a usar mi sangre para tus rituales enfermos? Adelante, hazlo, pero si lo haces, todos sabrán. Arturo me está esperando en casa. Si no regreso, vendrá a buscarme. Y si algo me pasa, él no se detendrá hasta encontrar respuestas. Era una mentira. Arturo estaba en las minas y no regresaría hasta el lunes. Pero Dolores no sabía eso. Las dos mujeres se quedaron mirándose, la tensión crepitando en el aire entre ellas como electricidad estática. En la cama, Refugio emitió un gemido bajo, un sonido lastimero que rompió momentáneamente el impasse. Dolores bajó la mirada hacia la paciente moribunda, luego de vuelta a María Teresa. «Muy bien»,
dijo finalmente. Quédate si quieres, observa, aprende. Pero cuando todo termine, cuando veas que tenía razón, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que te advertí, que te ofrecí una salida, y tú elegiste quedarte. Dolores salió de la sala sin decir más, sus pasos suaves y medidos. María Teresa escuchó cómo se alejaba por el pasillo, y solo cuando el silencio regresó, se permitió exhalar, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se sentó en la silla junto a la cama de refugio, tomando la mano fría de la mujer moribunda entre las suyas. «No voy a dejarte sola», susurró, aunque no sabía si Refugio podía escucharla. «Pase lo que pase, no estarás sola». Las horas se arrastraban con una lentitud agonizante. María Teresa miraba el reloj cada pocos minutos. Las 11:30, medianoche, las 12:30, 1 de la madrugada. Refugio seguía respirando, pero cada respiración parecía ser una batalla que gradualmente estaba perdiendo. Las otras 2 pacientes en la sala dormían profundamente, sus propias enfermedades manteniéndolas ajenas al drama que se desarrollaba. A la 1:30 de la madrugada, María Teresa escuchó pasos acercándose por el pasillo. Reconoció inmediatamente el ritmo característico de esos zapatos blancos de enfermera. Dolores entró a la sala con una bandeja en las manos. La colocó sobre la mesa rodante junto a la cama de refugio sin decir palabra. En la bandeja había un vaso con agua, jeringas, vendajes y algo más. Un pequeño frasco de vidrio, el mismo que María Teresa había visto días atrás, ahora lleno hasta el borde con líquido oscuro. «Llegó la hora», dijo Dolores simplemente, mirando el reloj de pared que marcaba la 1:40. «Faltan 80 minutos». María Teresa observó cómo Dolores comenzaba a preparar algo. Destapó el frasco, y el olor que emanó era metálico, dulzón, nauseabundo. Con movimientos precisos y rituales, Dolores mojó sus dedos en el líquido y comenzó a trazar símbolos sobre su propia frente. Los símbolos no eran cristianos, no eran nada que María Teresa reconociera de sus años de educación católica. Eran formas antiguas, curvas y líneas que parecían moverse bajo la luz temblorosa de la lámpara. «¿Qué estás haciendo?», susurró María Teresa, horrorizada. «Preparándome para la transferencia», respondió Dolores sin levantar la vista. «Cuando Refugio exhale su último aliento, su energía vital necesita ser canalizada apropiadamente. La sangre menstrual actúa como conductor, como puente entre el mundo de los vivos y las entidades que he servido durante décadas. Ellas tomarán lo que les corresponde de Refugio y yo recibiré mi recompensa. 5 años más de juventud, 5 años más de vida». María Teresa sintió que iba a vomitar. «Eres un monstruo». «Soy una superviviente», corrigió Dolores, terminando de dibujar los símbolos en su piel. «Y soy más honesta que la mayoría. Los doctores también se alimentan del sufrimiento ajeno. Cobran fortunas a familias pobres, experimentan con pacientes sin su consentimiento, dejan morir a quienes no pueden pagar. Yo al menos reconozco lo que soy, lo que hago. No me escudo detrás de hipocresías». «Los doctores no roban almas». María Teresa se puso de pie, temblando de indignación y terror. «No hacen pactos con fuerzas oscuras». «No». Dolores finalmente la miró directamente. «Cada vez que un doctor decide quién vive y quién muere basándose en dinero, está haciendo un pacto. Cada vez que experimenta con pobres e indígenas, está haciendo un sacrificio. La única diferencia es el lenguaje que usan para justificarlo». Las palabras tenían un eco de verdad que María Teresa no quería reconocer. Había visto doctores ignorar a pacientes pobres.
Había visto experimentos realizados en mujeres sin educación que firmaban papeles que no podían leer, pero eso no era lo mismo, no podía ser lo mismo. Las 2 de la madrugada. La respiración de Refugio se había vuelto más irregular, con pausas largas que hacían pensar que cada inhalación sería la última. María Teresa volvió a sentarse junto a ella, tomando su mano. La piel de Refugio estaba fría como mármol. «No tienes que quedarte», dijo Dolores, sentándose en una silla del otro lado de la cama. «Aún puedes irte. Lo que viene no es agradable de presenciar». «Me quedo», respondió María Teresa con más firmeza de la que sentía. «No la dejaré morir sola con alguien como tú». Dolores se encogió de hombros. «Como quieras, pero recuerda, tú elegiste ver esto». Los minutos se arrastraban como horas. El reloj marcaba las 2:15, las 2:30, las 2:45. La temperatura en la sala parecía haber bajado varios grados. María Teresa podía ver su propio aliento condensándose en el aire frío. Las otras 2 pacientes seguían durmiendo, ajenas a todo. A las 2:55, Refugio abrió los ojos súbitamente. María Teresa casi gritó de la sorpresa. Los ojos de Refugio estaban vidriosos, pero conscientes, mirando algo en el techo que María Teresa no podía ver. «Ya viene», murmuró Refugio con voz ronca. «Lo veo. Mi Genaro viene por mí». «No, Refugio, quédate», suplicó María Teresa apretando su mano. «Piensa en tus hijos, en Miguel, en Lucía, en los gemelos. Te necesitan». Pero Refugio sonrió, y era una sonrisa de paz absoluta. «Ellos van a estar bien. La vida continúa siempre. Yo estoy tan cansada, enfermera, tan cansada». Dolores se inclinó hacia adelante, murmurando palabras en ese idioma gutural que María Teresa no comprendía. El frasco de sangre menstrual estaba abierto sobre la mesa, y el olor llenaba la sala. A las 3 de la madrugada, exactamente, según el reloj de pared, Refugio Castillo expiró. Fue una muerte tranquila, sin lucha. Simplemente dejó de respirar, su pecho se aquietó, y algo inefable abandonó su cuerpo. María Teresa sintió el momento exacto en que sucedió, como si la temperatura hubiera bajado aún más, como si una presencia invisible hubiera pasado rozando su rostro. Pero lo que vino después fue lo verdaderamente aterrador. Dolores se puso de pie bruscamente, su cuerpo tensándose. Levantó las manos hacia el techo con las palmas abiertas y continuó murmurando, ahora con más intensidad. María Teresa vio o creyó ver una sombra moviéndose en la habitación, algo oscuro y denso que no tenía forma definida, pero que estaba definitivamente allí. La sombra se cernía sobre el cuerpo de Refugio, luego se movió hacia Dolores, envolviéndola como humo negro. Dolores jadeó, arqueando la espalda, sus ojos rodando hacia atrás, mostrando solo el blanco. Su cuerpo convulsionó por varios segundos que parecieron eternos. Luego, tan súbitamente como había comenzado, todo cesó. La sombra desapareció, la temperatura comenzó a normalizarse, y Dolores se desplomó en la silla, respirando pesadamente. Cuando levantó la cabeza para mirar a María Teresa, su rostro había cambiado sutilmente. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos habían desaparecido. Su piel brillaba con un tono más saludable. Se veía 5 años más joven que minutos atrás. «Está hecho», dijo Dolores con voz satisfecha. 5 años más. 5 años más antes de necesitar otra renovación. María Teresa no podía hablar. Miraba alternativamente el cuerpo inmóvil de Refugio y el rostro rejuvenecido de Dolores, su mente tratando y fallando en procesar lo que acababa de presenciar. «Ahora ya sabes», continuó Dolores, poniéndose de pie con movimientos ágiles. «Ya sabes todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento?» María Teresa encontró su voz,
aunque salió quebrada. Voy a exponerte, voy a contarle a todos lo que eres, lo que haces. Dolores sonrió con lástima. No, no lo harás, porque si intentas exponerme, nadie te creerá. Y lo que es peor, te convertirás en un obstáculo, y los obstáculos tienen la mala costumbre de desaparecer. Se acercó a María Teresa, inclinándose hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Pero te voy a dar una alternativa. Renuncia. Vete de Pachuca. Vive tu vida. Olvida lo que viste aquí. Hay miles de hospitales en México donde puedo trabajar, donde puedo continuar mi labor. Este lugar no es especial. Puedo irme también, si es necesario. Pero preferiría no tener que hacerlo. Preferiría no tener que tomar medidas más drásticas. Era una amenaza clara. Renuncia y vive, o insiste y muere. María Teresa miró el cuerpo de refugio. Pensó en sus 4 hijos, que despertarían huérfanos. Pensó en todas las mujeres que habían muerto en este hospital a lo largo de los años. Pensó en cuántas de esas muertes habrían alimentado los rituales oscuros de Dolores Aguirre. «Tienes hasta el lunes para decidir», dijo Dolores, recogiendo su frasco y sus instrumentos. «Si el lunes sigues trabajando aquí, lo tomaré como tu respuesta. Y tendremos un problema, María Teresa, un problema muy serio». Dolores salió de la sala, dejando a María Teresa sola con el cadáver de refugio y el peso aplastante de un conocimiento que nadie creería. Los días siguientes fueron una pesadilla de vigilia para María Teresa. No durmió, apenas comió, se movía como autómata. Arturo regresó de las minas el lunes y encontró a su prometida transformada, con una mirada hueca y distante que lo alarmó profundamente. «¿Qué te pasó?», le preguntó, sosteniéndola por los hombros. «María Teresa, me estás asustando». Ella quiso contarle. Las palabras estuvieron en la punta de su lengua docenas de veces, pero cada vez que intentaba formar las frases sonaban dementes incluso en su propia mente. ¿Cómo explicarle a un ingeniero, a un hombre de ciencia, que había presenciado magia oscura, que había visto una transferencia de energía vital, que trabajaba con una bruja inmortal? «Estoy enferma», murmuró finalmente. «Creo que necesito descanso». Arturo insistió en llevarla con el doctor Fermín Olvera, quien la examinó y diagnosticó agotamiento nervioso. Le recetó sedantes y 2 semanas de reposo. María Teresa aceptó el diagnóstico con alivio. Era una explicación que la gente podía entender, que no la hacía sonar loca, pero la pregunta permanecía: ¿qué haría? Durante esas 2 semanas, María Teresa investigó. Fue a la biblioteca municipal, pequeña y polvorienta, y buscó información sobre Dolores Aguirre. Encontró registros de empleo que confirmaban su historia. Había trabajado en San Vicente desde 1935, antes de eso en el Hospital Civil, antes en Guanajuato, antes en León. Su rastro se extendía décadas hacia atrás, siempre en hospitales, siempre en turnos nocturnos, siempre trabajando con pacientes mujeres. También habló discretamente con enfermeras retiradas. Una de ellas, doña Herminia Gutiérrez, de 70 años, recordaba a Dolores de cuando ella misma trabajaba en el Hospital Civil en 1920. «Esa mujer no cambia», dijo doña Herminia, su voz temblorosa con la edad y algo más oscuro. «En 1920 se veía igual que ahora. Decía que tenía 30 años entonces. ¿Cómo puede alguien verse igual 29 años después? No es natural, hija, no es natural». Las piezas encajaban. Dolores realmente era lo que decía ser, algo inmortal, algo que se alimentaba de la muerte de mujeres para mantener su juventud. Y María Teresa estaba atrapada entre el conocimiento imposible y la impotencia absoluta. El viernes de su segunda semana de reposo,
María Teresa tomó su decisión. Escribió una carta de renuncia al director del hospital, alegando razones familiares. Escribió otra carta a Arturo, explicándole que necesitaban irse de Pachuca, que había conseguido una posición en un hospital de Puebla. Mentira. Que su familia la necesitaba. Mentira. Arturo, confundido pero preocupado por su estado mental, aceptó. Comenzó a buscar transferencias a otras minas. En 6 semanas habían dejado Pachuca. María Teresa nunca volvió a trabajar en un hospital. La experiencia la había roto de formas que no podía articular. Se convirtió en ama de casa. Tuvo 3 hijos. Vivió una vida aparentemente normal en Puebla. Pero las pesadillas nunca la abandonaron. Soñaba con pasillos oscuros, con frascos llenos de sangre oscura, con los ojos negros de Dolores Aguirre, mirándola con esa sonrisa que no era humana. Años después, en 1967, cuando María Teresa tenía 41 años, leyó en el periódico una noticia sobre el Hospital San Vicente de Pachuca. Había habido un escándalo. Varias enfermeras habían denunciado irregularidades, desapariciones inexplicables de materiales médicos, comportamientos extraños de personal de largo tiempo. La investigación resultante reveló poco, pero una enfermera, Dolores Aguirre, había renunciado súbitamente y desaparecido. Las autoridades la buscaban para interrogarla, pero no la encontraron. Simplemente se había evaporado, como si nunca hubiera existido. María Teresa guardó el recorte de periódico, añadiéndolo a la colección de evidencias que mantenía escondida en una caja de zapatos en el fondo de su armario. Evidencias que nadie creería. Evidencias de un horror que existía en los márgenes de la realidad ordinaria, alimentándose en la oscuridad de hospitales y mortuorios, perpetuándose a través de décadas y siglos. Nunca supo qué pasó con Dolores Aguirre después de Pachuca. Pero a veces, cuando leía noticias sobre muertes inexplicables de mujeres en hospitales, cuando escuchaba rumores sobre enfermeras extrañas que nunca envejecían, María Teresa se preguntaba si Dolores seguía ahí afuera, en algún otro hospital de alguna otra ciudad, recolectando su sangre ritual, renovando sus pactos oscuros, sobreviviendo en la intersección entre la medicina moderna y las magias antiguas que el mundo había olvidado, pero que nunca dejaron de existir. En 1992, María Teresa Robles murió de cáncer de mama a los 66 años. En su lecho de muerte, con sus 3 hijos adultos rodeándola, intentó una última vez contar la verdad sobre lo que había presenciado en Pachuca en 1949. Pero sus hijos, educados en universidades modernas, criados en la era de la razón y la ciencia, atribuyeron sus palabras al delirio de la morfina. «Tranquila, mamá», le decían. «Descansa, todo fue solo una pesadilla». María Teresa murió sabiendo que su testimonio moriría con ella, que el horror que había conocido permanecería sin nombre, sin reconocimiento, perpetuándose en el silencio y la incredulidad. En su funeral, entre las docenas de asistentes, había una mujer de mediana edad con ojos oscuros que nadie reconoció. Se quedó en la parte de atrás durante todo el servicio, y cuando el ataúd fue bajado a la tierra, esta mujer se acercó brevemente a la tumba. Dejó caer una rosa blanca sobre la caja de madera, murmuró algo que nadie pudo escuchar y se alejó. Si alguien la hubiera seguido, habrían visto que caminaba con el paso seguro de quien conoce su destino, de quien ha caminado por este mundo mucho más tiempo del que la naturaleza permite. Habrían visto que se subía a un autobús con destino a Oaxaca, donde un pequeño hospital rural acababa de publicar una convocatoria para enfermeras del turno nocturno, pero nadie la siguió. Como siempre, Dolores Aguirre desapareció en la multitud anónima de personas que pueblan las ciudades.
invisible en su normalidad aparente, llevando consigo sus frascos y sus secretos, perpetuando un ciclo que había comenzado generaciones atrás y que continuaría generaciones adelante. Porque hay verdades en este mundo que la mayoría no quiere ver. Hay horrores que existen en los espacios entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Hay entidades que se alimentan en esos espacios, pacientes e inmortales, esperando a que el mundo moderno, con sus luces eléctricas y sus hospitales, finalmente comprenda que no toda la oscuridad puede ser disipada con conocimiento científico. Algunas sombras son más antiguas que la ciencia misma, más profundas que la razón. Y en esas sombras, la enfermera Dolores Aguirre sigue trabajando, sigue recolectando, sigue sobreviviendo, una reliquia viviente de tiempos cuando la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era más delgada, cuando la sangre menstrual era vista no como desecho, sino como poder, cuando los pactos con fuerzas antiguas eran el precio de la inmortalidad. Y en hospitales de todo México, en turnos nocturnos, donde las luces parpadean y las sombras se alargan, enfermeras jóvenes a veces notan cosas extrañas. Toallas sanitarias que desaparecen, frascos que nadie puede explicar. Una compañera de edad mediana que nunca envejece, que lleva décadas trabajando en el mismo lugar, que murmura en idiomas que nadie reconoce. Algunas de esas enfermeras jóvenes hacen preguntas, y algunas de ellas, las más insistentes o las más perceptivas, simplemente desaparecen un día, renunciando súbitamente, huyendo de algo que no pueden nombrar, llevándose consigo un conocimiento que las perseguirá el resto de sus vidas. Porque el horror más profundo no es el que salta desde las pantallas o las páginas. El horror más profundo es el que camina entre nosotros, vestido con uniformes blancos, sonriendo con rostros que parecen normales, ocultando edades y secretos que la mente humana se niega a aceptar. El horror más profundo es saber que hay cosas en este mundo que nunca podremos detener, solo evitar, y rezar para no ser las próximas. La historia de Dolores Aguirre no terminó con la muerte de María Teresa Robles. No podía terminar, porque las entidades a las que había servido durante más de un siglo no permitían finales sencillos. Los pactos sellados con sangre menstrual y muerte tenían consecuencias que se extendían a través de generaciones, tocando vidas de formas que nadie podía predecir. En el año 2015, una joven doctora llamada Ana Robles García llegó al Hospital General de Oaxaca para su residencia en ginecología. Ana tenía 28 años. Era la bisnieta de María Teresa Robles, aunque nunca había conocido a su bisabuela, que murió cuando su padre era apenas un adolescente. Lo único que sabía de María Teresa era que había sido enfermera en su juventud y que había abandonado la profesión por razones que la familia nunca supo explicar completamente. Ana era brillante, dedicada, apasionada por la medicina. Había estudiado en la UNAM con las mejores calificaciones, había publicado papers sobre salud reproductiva en comunidades rurales y soñaba con establecer clínicas móviles que llevaran atención ginecológica a las zonas más remotas de Oaxaca. Era el tipo de doctora que México necesitaba, comprometida, idealista, incansable. El Hospital General de Oaxaca era un edificio moderno construido en los años 90, nada que ver con los viejos hospitales de cantera del siglo XIX. Pisos de linóleo, paredes pintadas de verde institucional, luces fluorescentes que zumbaban constantemente, aire acondicionado que funcionaba intermitentemente. Pero incluso en este edificio moderno, había algo en el turno nocturno del departamento de ginecología que inquietaba al personal. «Es la enfermera Dolores», le dijo a Ana una de las residentes mayores, Mariana Vázquez, durante su primera semana.
Lleva trabajando aquí desde que el hospital abrió, hace 25 años. Pero juro que no envejece. Yo la vi en fotos viejas del personal de 1990 y se ve exactamente igual. Ana rió, pensando que era una broma o una exageración. Nadie se ve exactamente igual después de 25 años. Ve tú misma las fotos, insistió Mariana, señalando hacia la oficina administrativa. Están en el corredor de historia del hospital. Búscala, enfermera Dolores Aguirre, y luego me dices si estoy loca. Por curiosidad más que por verdadera preocupación, Ana fue al corredor donde colgaban fotos antiguas del personal del hospital. Encontró una fotografía de 1990, el año de inauguración del Hospital General. Entre las enfermeras reconoció inmediatamente a una mujer de mediana edad con ojos oscuros e intensos. Dolores Aguirre, según rezaba la placa. Buscó fotografías más recientes, una del 2000, otra del 2010 y finalmente una del 2015, tomada apenas meses atrás. Era la misma mujer. Exactamente la misma. El rostro, la postura, incluso la forma en que miraba a la cámara con esa intensidad incómoda. 25 años sin un solo signo de envejecimiento. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna. Era médico, conocía la biología humana. Esto era imposible, incluso con los mejores tratamientos cosméticos, cirugías, cuidados extremos, nadie podía verse idéntico después de un cuarto de siglo. Pero ahí estaba la evidencia, fotografía tras fotografía, mostrando el mismo rostro inalterado. Esa noche, Ana trabajó su primer turno nocturno en ginecología. El departamento estaba en el tercer piso, con 12 camas para pacientes posparto, casos de emergencia ginecológica y mujeres esperando cirugías programadas. El equipo nocturno consistía en un residente senior, 2 residentes junior, incluyendo a Ana, y 3 enfermeras. Una de esas enfermeras era Dolores Aguirre. Cuando Ana la conoció en persona, el impacto fue aún mayor que en las fotografías. Dolores tenía una presencia que llenaba los espacios, una intensidad que hacía que las conversaciones murieran cuando entraba a una habitación. Hablaba poco, trabajaba eficientemente, y había algo en sus movimientos que parecía demasiado preciso, demasiado controlado, como si cada gesto fuera coreografiado. «Doctora Robles», saludó Dolores cuando fueron presentadas, extendiendo una mano fuerte. «Un placer conocerla. Su apellido es interesante. ¿Es de Puebla por casualidad?» Ana sintió un escalofrío inexplicable al escuchar la pregunta. «Mi abuelo era de Puebla, sí. ¿Por qué?» «Simple curiosidad», respondió Dolores con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Conocí a una enfermera con ese apellido hace muchos años, en Pachuca. También se llamaba Robles». El corazón de Ana dio un vuelco. María Teresa había trabajado en Pachuca. Era una coincidencia, tenía que serlo. «Mi bisabuela fue enfermera en Pachuca», dijo lentamente, «en los años 40. La sonrisa de Dolores se amplió, pero había algo depredador en ella. Qué pequeño es el mundo. María Teresa Robles, ¿verdad? Una joven muy curiosa, demasiado curiosa, podría decirse». Ana sintió que el aire se volvía más denso. «¿La conociste?» «Brevemente». Dolores inclinó la cabeza, estudiando a Ana con esa intensidad perturbadora, antes de que decidiera que la enfermería no era para ella. Es una lástima cuando las personas talentosas abandonan su vocación por miedos infundados. Había una amenaza velada en esas palabras, algo que Ana no podía identificar completamente, pero que sentía en sus huesos. «Tengo que revisar a las pacientes», murmuró alejándose rápidamente. Esa noche Ana no pudo concentrarse. Seguía pensando en la conversación con Dolores, en las fotografías que mostraban un rostro inalterado durante 25 años,
en la coincidencia demasiado perfecta de que esta mujer hubiera conocido a su bisabuela décadas atrás. Algo estaba profundamente mal, pero no sabía qué. Durante las siguientes semanas, Ana comenzó a observar a Dolores discretamente. Notó patrones similares a los que María Teresa había observado 70 años antes. El interés obsesivo en pacientes con hemorragias abundantes, la recolección cuidadosa de materiales sanitarios usados, las largas horas que pasaba sola con pacientes moribundas. Notó también que Dolores siempre se ofrecía voluntaria para los turnos en los que había más mujeres en edad reproductiva, y que llevaba bolsas de papel marrón que desaparecían antes del final de cada turno. Ana decidió investigar. Usando su acceso al archivo del hospital, buscó información sobre Dolores Aguirre. Los registros eran extraños, llenos de inconsistencias. La fecha de nacimiento listada era 1965, lo cual la haría de 50 años en 2015, pero las referencias de empleo se remontaban a hospitales en Guanajuato en 1970, cuando supuestamente habría tenido 5 años. Había certificados de enfermería de diferentes décadas, todos con el mismo nombre, pero con fechas de nacimiento diferentes. Era como si múltiples personas con el mismo nombre hubieran existido, o como si una sola persona hubiera falsificado documentos repetidamente para ocultar su verdadera edad. Una noche, Ana decidió seguir a Dolores cuando terminaba su turno. Era peligroso, probablemente estúpido, pero necesitaba saber, necesitaba entender qué estaba pasando. Dolores salió del hospital a las 7 de la mañana, caminando con pasos seguros hacia el centro histórico de Oaxaca. Ana la siguió a distancia prudente, manteniéndose entre los turistas y vendedores ambulantes que llenaban las calles coloniales. Dolores caminó durante 20 minutos hasta llegar a un barrio residencial antiguo cerca de Santo Domingo, donde las casas coloniales se apretujaban en calles empedradas estrechas. Entró a una casa particular de paredes encaladas y puerta de madera tallada. Ana esperó en la esquina, sin saber qué hacer. Después de 30 minutos, decidió acercarse. La puerta principal estaba entreabierta, y Ana empujó suavemente. El interior era oscuro, fresco, con ese olor a humedad de las casas viejas. Un pasillo estrecho conducía hacia un patio interior. Ana caminó lentamente, el corazón martilleándole el pecho. Escuchó voces murmurando en algún lugar profundo de la casa. El patio interior era pequeño, rodeado de columnas coloniales. En el centro había una fuente seca y contra una de las paredes una mesa larga cubierta con un paño negro. Sobre la mesa, docenas de frascos de vidrio llenos con líquido oscuro, y junto a la mesa, Dolores Aguirre. Pero no estaba sola. Había otras 4 mujeres con ella, todas de mediana edad, todas con esa misma intensidad perturbadora en sus ojos. Estaban realizando algún tipo de ceremonia, murmurando en un idioma que Ana no reconocía, pasándose los frascos entre ellas, bebiendo pequeños sorbos del contenido. Ana retrocedió, horrorizada, y su pie chocó contra una maceta. El ruido resonó en el patio silencioso. Las 5 mujeres se giraron simultáneamente, sus ojos fijándose en Ana con precisión sobrenatural. «Doctora Robles», dijo Dolores, su voz completamente calmada. «¡Qué sorpresa tan desagradable!». Ana corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, saliendo de la casa, atravesando las calles coloniales, chocando con turistas y vendedores, sin mirar atrás. No dejó de correr hasta que llegó a la plaza principal, donde había policías y multitudes. Solo entonces se permitió detenerse, jadeando, el corazón a punto de estallar. Durante los siguientes días, Ana vivió en un estado de terror constante. Sabía que Dolores sabía que ella había visto la ceremonia, sabía que estaba en peligro,
Pero ¿qué podía hacer? ¿Ir a la policía y decir que había visto a 5 mujeres bebiendo sangre menstrual en un ritual extraño? La encerrarían a ella, no a Dolores. Buscó desesperadamente información sobre su bisabuela María Teresa. Contactó a su padre, quien le dio la caja de zapatos que María Teresa había dejado. La caja contenía recortes de periódicos, fotografías viejas y un diario que María Teresa había comenzado a escribir en sus últimos años, cuando el cáncer ya la consumía. Ana leyó el diario con creciente horror. Ahí estaba todo, la experiencia de María Teresa en Pachuca en 1949, los rituales de Dolores Aguirre, la muerte de Refugio Castillo, la amenaza que había obligado a María Teresa a huir. Las últimas páginas del diario eran particularmente perturbadoras. Sé que nadie me creerá. Mis propios hijos piensan que estoy delirando. Pero necesito escribir esto. Necesito que quede registro. Dolores Aguirre no es humana, o al menos no es completamente humana. Es algo más antiguo, algo que ha aprendido a sobrevivir en los márgenes de nuestra sociedad. Usa la sangre menstrual porque en ella hay poder de vida, poder de creación. Los pueblos antiguos lo sabían. Las culturas precolombinas lo sabían. La sangre menstrual era sagrada, era ofrenda para los dioses. Dolores usa ese conocimiento antiguo para alimentar entidades que nunca han dejado de existir, solo se han ocultado mejor. Si alguien de mi familia lee esto algún día, si alguien descubre que Dolores sigue ahí afuera, por favor, tengan cuidado. No la confronten directamente, no intenten exponerla, simplemente aléjense. Algunas batallas no se pueden ganar. Algunos horrores son demasiado grandes para ser combatidos por personas ordinarias. Ana cerró el diario temblando. Su bisabuela había vivido con este conocimiento durante casi 50 años, llevándose el horror a la tumba, porque nadie le creía. Y ahora Ana estaba en la misma posición, 70 años después, enfrentando la misma entidad inmortal. Pero Ana tenía algo que María Teresa no había tenido: tecnología moderna e Internet. Comenzó a investigar en línea, buscando patrones. Encontró historias similares en foros de Internet, relatos anónimos de enfermeras y doctoras que habían tenido experiencias extrañas con compañeras de trabajo que nunca envejecían, que recolectaban sangre menstrual, que murmuraban en idiomas antiguos. La mayoría eran descartados como creepypastas o historias inventadas, pero Ana sabía la verdad. Descubrió algo más. En los últimos 5 años había habido un aumento inexplicable de muertes de mujeres en hospitales donde Dolores había trabajado. Hemorragias que no podían ser detenidas, infecciones que no respondían a antibióticos, complicaciones que surgían sin explicación médica. No eran suficientes para levantar alarmas estadísticas, pero cuando Ana trazó los patrones, vio una correlación clara entre la presencia de Dolores y un incremento del 15% en la mortalidad materna. 15%. Docenas de mujeres muertas innecesariamente a lo largo de los años, sus vidas sacrificadas para alimentar rituales oscuros y mantener la inmortalidad de Dolores Aguirre y quienes fueran sus compañeras. Ana tomó una decisión. No podía seguir el consejo de su bisabuela y simplemente alejarse. No cuando sabía que más mujeres morirían, no cuando tenía el conocimiento y, potencialmente, los medios para detener esto, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda y necesitaba ser inteligente sobre cómo lo hacía. Contactó a un colega de la universidad, el doctor Ramón Torres, un investigador forense que trabajaba para la Procuraduría Estatal. Le contó una versión editada de la historia, enfocándose en las estadísticas de mortalidad anómalas y las inconsistencias en los registros de empleo de Dolores. No mencionó rituales ni inmortalidad,
solo presentó hechos verificables que apuntaban a negligencia médica o posiblemente algo peor. Ramón quedó intrigado. Si lo que dices es cierto, esto es materia de investigación criminal, pero necesitamos evidencia sólida, no solo estadísticas y sospechas. ¿Y si consigo esa evidencia?, preguntó Ana. Entonces podemos actuar. Ana desarrolló un plan. Instaló una cámara oculta en el área de suministros médicos donde Dolores frecuentemente tomaba materiales. Era ilegal, técnicamente, pero Ana había decidido que algunas leyes valían la pena romper si significaban salvar vidas. Durante 3 semanas, la cámara grabó y finalmente capturó algo incriminatorio. Dolores recolectando sistemáticamente toallas sanitarias usadas de pacientes específicas, guardándolas en bolsas y etiquetándolas cuidadosamente con nombres y fechas. No era prueba de rituales sobrenaturales, pero era evidencia clara de comportamiento inapropiado que violaba todas las normas de higiene hospitalaria. Ana llevó las grabaciones a Ramón, quien las presentó a las autoridades del hospital y la procuraduría. Se inició una investigación formal. Dolores fue suspendida mientras se llevaba a cabo el proceso. Pero Ana sabía que esto no sería suficiente para detenerla permanentemente. Una suspensión, incluso un despido, solo significaría que Dolores se movería a otro hospital, otra ciudad, otro estado. El ciclo continuaría. Necesitaba ir más profundo. Necesitaba entender exactamente qué era Dolores y, si era posible, cómo detenerla definitivamente. Ana contactó a una antropóloga especializada en culturas precolombinas, la doctora Elena Mendoza, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Le mostró el diario de su bisabuela y le preguntó sobre rituales relacionados con sangre menstrual en culturas mesoamericanas. Elena estudió los documentos con fascinación. Hay registros extensos sobre el uso ritual de sangre menstrual en culturas nahuas y zapotecas, explicó. La sangre menstrual era considerada poderosa, pero también peligrosa, asociada con deidades femeninas como Tlazolteotl, Coatlicue y Ixchel. Había rituales de renovación que involucraban ofrendas de sangre menstrual a entidades terrestres y subterráneas, pero la mayoría de estos conocimientos se perdieron o se fragmentaron después de la conquista. ¿Es posible que alguien conservara esos conocimientos, que los mantuviera vivos a través de los siglos? Elena la miró con seriedad. Las tradiciones esotéricas nunca mueren completamente, solo se ocultan. Hay linajes de curanderas, brujas, si prefieres el término, que han mantenido conocimientos antiguos generación tras generación. No es imposible que alguien haya conservado rituales relacionados con sangre menstrual y longevidad. Los aztecas y otras culturas mesoamericanas estaban obsesionados con la inmortalidad, con encontrar formas de extender la vida o trascender la muerte. ¿Y cómo se detendría algo así? ¿Hay algún registro de contrarrituales, de formas de romper estos pactos? Elena dudó. Los códices que sobrevivieron son fragmentarios, pero en general, los pactos con entidades oscuras requerían 3 cosas: sangre para sellarlos, sangre para mantenerlos y sangre para romperlos. Pero tenía que ser sangre voluntaria, sangre ofrecida conscientemente, no sangre robada o tomada sin conocimiento. Ana comprendió. Dolores había estado robando sangre menstrual durante décadas, usando la sangre de mujeres que no sabían para qué estaba siendo utilizada, pero si alguien ofreciera sangre voluntariamente, conociendo el propósito, con la intención específica de romper el pacto, era peligroso, probablemente absurdo, pero era la única idea que Ana tenía. Pasaron 2 meses.
La investigación del hospital concluyó con el despido de Dolores Aguirre por violaciones graves a protocolos de higiene y manejo de desechos médicos. Pero no hubo cargos criminales. No había evidencia suficiente de daño directo a pacientes. Dolores había sido cuidadosa, siempre operando en los límites de lo que podía ser legalmente probado. Ana sabía que Dolores simplemente se movería a otro lugar. Ya había comenzado a buscar patrones en otros estados, tratando de anticipar dónde aparecería después. Pero entonces recibió una llamada. Era de noche, cerca de las 3 de la madrugada. El número era desconocido. «Doctora Robles», dijo la voz familiar de Dolores. «Qué molesta has sido, mucho más molesta que tu bisabuela». Ana sintió que el terror le recorría la espalda. «¿Qué quieres?» «Quiero que entiendas algo. Lo que hago no es malo. Esas mujeres van a morir de todos modos. Yo simplemente uso lo que de otra forma se desperdiciaría. Les doy propósito a sus muertes, las convierto en parte de algo más grande, más antiguo, más importante que sus vidas pequeñas y ordinarias. Eres un monstruo. Soy una superviviente. He visto imperios caer, Ana. He visto revoluciones, guerras, epidemias. He sobrevivido a todo porque entiendo las verdaderas fuerzas que mueven este mundo. No los gobiernos, no las leyes, no la ciencia moderna. Son fuerzas mucho más antiguas, fuerzas que existían antes de que los humanos construyeran sus primeras ciudades. ¿Por qué me llamas? Porque quiero hacer una oferta. Te pareces a tu bisabuela, pero eres más inteligente, más educada. Podrías ser útil, podrías aprender. Los conocimientos que poseo no tienen que morir conmigo. Podría enseñarte, Ana. Podría mostrarte cómo trascender las limitaciones de la carne mortal. Imagina vivir 100 años, 200, viendo el futuro desplegarse, acumulando conocimiento y poder más allá de lo que cualquier ser humano ordinario podría soñar. Ana sintió náusea. Nunca. Entonces continuaremos siendo enemigas. Y tengo muchos más años de práctica en esto que tú, Ana, mucho más tiempo. La línea se cortó. Ana se quedó sentada en la oscuridad de su habitación, temblando. Dolores tenía razón en una cosa. Si esto continuaba como una batalla entre ellas dos, Dolores ganaría. Tenía décadas o siglos de experiencia, recursos que Ana no podía imaginar y una voluntad implacable de sobrevivir a cualquier costo. Pero Ana tenía algo que Dolores tal vez había olvidado a lo largo de su larga existencia. Tenía conexiones, tenía comunidad, tenía la capacidad de trabajar con otros hacia un objetivo común. Ana comenzó a contactar a las otras personas que aparecían en los foros de Internet, aquellas que habían reportado experiencias similares con mujeres que no envejecían, que recolectaban sangre menstrual, que parecían estar involucradas en prácticas oscuras. La mayoría nunca respondió. Algunos respondieron, pero no quisieron involucrarse más, demasiado asustados o escépticos. Pero 4 mujeres respondieron seriamente. Una enfermera jubilada de Guadalajara, una partera tradicional de Chiapas, una doctora de Monterrey y una antropóloga de Mérida. Todas habían tenido encuentros con mujeres similares a Dolores. No la misma mujer, sino otras que parecían ser parte del mismo grupo, del mismo linaje oscuro. Las 4 mujeres que Ana había visto en la casa colonial de Oaxaca no eran las únicas. Había más, probablemente docenas distribuidas por todo México y más allá. Era una red antigua de mujeres inmortales que se alimentaban de la muerte de otras mujeres para perpetuar su propia existencia. Y habían estado operando en secreto durante siglos, ocultas en hospitales, clínicas, parterías, siempre en los márgenes donde nacimiento y muerte se encontraban. Las 5 mujeres formaron un grupo, comunicándose a través de aplicaciones encriptadas,
compartiendo información, desarrollando estrategias. No podían destruir toda la red, eso era imposible. Pero podrían exponerla, podrían hacer que fuera más difícil para estas entidades operar sin ser detectadas. Desarrollaron un protocolo: documentar patrones de mortalidad anómalos, identificar personal médico con registros sospechosamente largos, sin envejecimiento visible, reportar violaciones de protocolos médicos, usar tecnología moderna para monitorear y grabar comportamientos extraños. Durante los siguientes 3 años, trabajaron sistemáticamente. Lograron que 6 enfermeras, con perfiles similares a Dolores, fueran despedidas o suspendidas de hospitales en diferentes estados. No pudieron probar nada sobrenatural, pero pudieron documentar suficientes irregularidades como para que las autoridades actuaran. Las muertes anómalas de mujeres en esos hospitales disminuyeron. No desaparecieron completamente, pero se redujeron significativamente. Cada mujer cuya vida salvaban, cada muerte innecesaria que prevenían, se sentía como una pequeña victoria contra un enemigo antiguo y poderoso. Dolores Aguirre desapareció del radar por completo después de ser despedida del Hospital General de Oaxaca. Ana la buscó durante años, rastreando patrones, siguiendo pistas. Hubo reportes en Chihuahua, luego en Tamaulipas, luego nada. Era como si Dolores hubiera dejado México completamente, o hubiera aprendido a esconderse mejor. En 2023, Ana recibió un paquete por correo. No tenía remitente, solo su dirección. Dentro había un frasco de vidrio vacío y una nota escrita a mano. Doctora Robles, has sido más persistente de lo que anticipé. Has causado considerables inconvenientes, pero no has ganado. No puedes ganar. Somos más antiguas que tus instituciones, más pacientes que tus tecnologías. Nos adaptamos, evolucionamos, sobrevivimos. Seguiremos aquí mucho después de que tu cuerpo se pudra. Pero te reconozco como una enemiga digna. Tu bisabuela hubiera estado orgullosa. Nos volveremos a encontrar, Ana Robles, en esta vida o en la próxima. D.A. Ana guardó la nota junto con el diario de su bisabuela. Eran recordatorios de una batalla que nunca terminaría completamente, de un horror que existía en los márgenes de la realidad ordinaria y que se perpetuaba a través de los siglos. Pero también eran recordatorios de resistencia, de que incluso contra enemigos aparentemente inmortales, la voluntad humana podía hacer diferencia, de que cada vida salvada, cada mujer que no moría innecesariamente, cada vez que la red era interrumpida, valía la pena. Epílogo. El terror más profundo no es el que grita desde las sombras, sino el que camina silenciosamente entre nosotros, vestido con uniformes respetables, ocultando edades imposibles detrás de rostros que parecen normales. Es el horror que se perpetúa en generaciones, que sobrevive adaptándose, que se alimenta de nuestra incredulidad y nuestra negación a aceptar que hay fuerzas en este mundo que la ciencia aún no comprende. María Teresa Robles huyó de ese horror en 1949, llevándose el conocimiento a la tumba porque nadie le habría creído. 70 años después, su bisnieta Ana eligió enfrentarlo, sabiendo que no podía destruirlo, pero determinada a resistir, a hacer cada muerte más difícil, cada ritual más complicado, cada renovación más costosa para aquellas entidades que se alimentan en la oscuridad. La enfermera Dolores Aguirre, o lo que sea que habita ese cuerpo inalterado por el tiempo, sigue ahí afuera. En algún hospital de alguna ciudad, en algún turno nocturno donde las luces parpadean y las sombras se alargan, continúa su trabajo, recolectando, preservando, ofreciendo, renovando pactos sellados cuando los templos aztecas aún dominaban estos valles,
cuando la sangre menstrual era reconocida como lo que realmente es: poder de vida, conexión con fuerzas primordiales que nunca dejaron de existir. Hay enfermeras jóvenes que notan cosas extrañas, doctoras que ven patrones inquietantes, trabajadoras de la salud que intuyen que algo no está bien con ciertas compañeras que nunca parecen envejecer, que llevan décadas en el mismo lugar, que murmuran en idiomas que nadie reconoce. Algunas ignoran sus intuiciones, se convencen de que están imaginando cosas. Otras hacen preguntas, investigan y eventualmente huyen, llevándose consigo un conocimiento que las perseguirá el resto de sus vidas. Y unas pocas, muy pocas, deciden resistir. Deciden que cada mujer salvada, cada muerte prevenida, cada pequeña victoria contra un enemigo inmortal vale la pena, aunque sepan que nunca ganarán la guerra final, porque ese es el verdadero horror. No es que el mal exista, es que existe en formas que sobreviven a través de los siglos, que se adaptan a cada era, que aprenden a esconderse en nuestras instituciones más confiables. Es saber que podemos resistir, pero nunca destruir completamente, que podemos hacer diferencia, pero nunca erradicar, que la batalla continúa generación tras generación sin un final definitivo. Y en las noches más oscuras, cuando las enfermeras de guardia caminan por pasillos silenciosos de hospitales que huelen a desinfectante y muerte, algunas de ellas se detienen y miran a sus compañeras con ojos nuevos. Se preguntan cuántos años realmente tienen esas mujeres que han trabajado allí desde siempre. Se preguntan qué hacen exactamente con esos materiales médicos que desaparecen. Se preguntan por qué ciertas pacientes mueren cuando todos los indicadores sugerían que sobrevivirían, y si son valientes, si tienen la fortaleza que tenían María Teresa y Ana, tomarán su decisión: huir y vivir con el conocimiento, o quedarse y resistir, sabiendo que la resistencia es todo lo que tenemos contra horrores que existían antes que nosotros y que existirán después. La sangre menstrual sigue fluyendo, las mujeres siguen sangrando, pariendo, muriendo, y en los hospitales donde nacimiento y muerte se encuentran, donde los velos entre mundos son más delgados, Dolores Aguirre y sus hermanas oscuras continúan su trabajo eterno, vigilantes en la noche, inmortales en las sombras, esperando el próximo ciclo, la próxima ofrenda, la próxima renovación de pactos sellados en sangre y mantenidos con muerte, porque algunas tradiciones nunca mueren, solo aprenden a esconderse mejor.